Bueno, quiero empezar con una historia. Me gustan las historias y más cuando esas historias exaltan el nombre de Dios, le dan a Dios el lugar que Él se merece. Y dice que la historia dice que habían dos hombres. Uno de ellos era un hombre que necesitaba tener evidencia de que realmente Dios existía, de que Dios era real. Quería ver la manifestación de Dios. Él decía literalmente: yo quiero ver el rostro de Dios, yo quiero ver la cara de Dios, porque si Dios existe, si Dios es real, que por lo menos se le aparezca una vez a las personas, una vez a la semana, o bueno, que por lo menos se le aparezca una vez al año a las personas y que uno pueda ver la cara de Dios. Para mí esa sería una evidencia de que Dios es real, de que Dios existe. Resulta que cuando este hombre pasaba se encontró un amigo y le mencionó todo esto y dijo: yo quiero ver una evidencia de Dios, porque realmente yo no creo que Dios exista, que Dios sea real. Con una sola evidencia yo creo. Dices que el otro hombre, el amigo, le dijo: mira, sabe, las escrituras, la palabra de Dios dice de que nadie puede ver a Dios, porque el que lo vea no puede vivir. Porque el que vea el rostro de Dios, la cara de Dios, va a morir calcinado, no va a soportar. Y por eso es que nadie puede ver el rostro y la cara de Dios. Sin embargo, este varón le dijo: yo solo creo cuando hay una evidencia de que tu Dios es real y tu Dios existe. Este hombre, cada uno cogió por su lado y este hombre, el que estaba dando las evidencias por medio de la escritura, salió y él decía: Dios, pero si yo ya le di una evidencia a través de tu palabra, ¿por qué este hombre no cree? Mientras que por el otro lado estaba el otro: hasta que no me muestren algo, yo no creo en Dios, no creo que es real. Hasta que no me muestren algo, yo sigo diciendo que Dios no existe. Y el otro hombre iba por su camino y le dijo: Señor, algo pequeño, y sé que voy a conquistar la vida de mi amigo. Dice de que Dios le dijo, en ese momento el Espíritu Santo lo guió y le dijo: hey, date una vuelta y mira el sol. Dice que cuando él volteó y miró el sol, inmediatamente dijo: esto es una evidencia real de que mi Dios es real y de que mi Dios existe. Llamó al amigo y le dijo: hey, vamos a encontrarnos, que ya tengo una evidencia para ti de lo que es Dios y de lo que Dios ha creado y de que mi Dios es todopoderoso. Cuadraron la cita, se encontraron y le dijo: muéstrame la evidencia. Quería ver, él quería que le mostraran. Y le dijo exactamente lo que el Espíritu Santo le dijo: hey, date una vuelta y mira el sol. Volteó y dijo: es imposible que una persona pueda mirar detenidamente el sol o fijamente el sol. No lo soporta, no es capaz, no puedes. Este varón le dijo: esa es la evidencia pequeñita de lo que es Dios, el que creó el sol. Ese sol no puede dimensionar la grandeza de mi Dios y todo lo que Dios creó, porque Dios es el más grande, Dios es el todopoderoso, no hay nadie como Él. Y dice que este hombre dijo: realmente sí hay un Dios, creador de todas las cosas, y creo que Dios existe, que Dios es real y que Dios es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen?
Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero preguntarte a ti que está en este lugar, los hijos y las hijas de Dios, ¿cuántos creen que nuestro Dios es grande? ¿Cuántos creen que nuestro Dios es el todopoderoso en batalla? El que siempre va delante de nosotros como ese león de la tribu de Judá, que siempre va peleando por nosotros, que siempre está ahí y nunca nos descuida. Iglesia, quiero compartirles el título de este mensaje y es: pelea por tu territorio. Dígale a la persona que está a su lado: pelea por tu territorio. Pelea por tu territorio. La palabra conquistar es ensanchar, es extender, es ganar y es tomar por posesión un lugar o un territorio. Desde los tiempos antiguos siempre hemos visto cómo se conquistan los territorios. Vimos cómo el pueblo de Israel conquistaba pueblos, conquistaba ciudades, conquistaba territorios, pero también vimos cómo Israel iban y los invadían. Como muchas veces al principio Israel estuvo en un territorio ajeno, Egipto. Por un momento Israel estuvo por 40 años en un territorio que no les pertenecía, que era el desierto. Pero luego Israel llegó al territorio que Dios le había entregado, llegó al territorio donde conquistaron, e Israel peleó por su territorio. En los territorios siempre se ha visto que cuando se conquista se establecen gobiernos, se establecen imperios, pero hoy en día también pasa lo mismo. Eso no eran los tiempos de Israel, eso no eran los tiempos de Moisés, eso no eran los tiempos de Abraham, de Josué. Hoy también vemos cómo países como Rusia fueron a invadir Ucrania, cómo China se quiere meter a Taiwán. ¿Cuántas veces Estados Unidos ha ido a invadir territorios que no le pertenecen? O sea que hoy también vemos lo mismo. Pero ¿sabe algo, iglesia? Pero también hay unos territorios espirituales, hay unos territorios atmosféricos y espirituales que si tú no peleas, déjame decirte que Satanás va a invadir tu lugar, tu espacio, tu territorio. ¿Y sabe cuál es tu territorio? Tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu ministerio, nuestra iglesia, la ciudad donde vivimos. Ese es el territorio donde Dios nos ha puesto y nos ha colocado. Pero ¿sabe algo? Si tú no peleas, Satanás te lo va a invadir. Por eso, como decía Esteban ahora y como dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados, potestades, huestes de las tinieblas. Esos son los gobernantes que quieren tomar por posesión mi territorio y tu territorio. Dile a la persona que está a tu lado: pelea por tu territorio. En el principio Dios creó al hombre. Cuando Dios crea al hombre, dice que lo colocó ¿en dónde? En el Edén. O sea que lo puso en un lugar, en un territorio, ¿cierto? Y le dijo: hey, Adán, este es tu territorio, tú vas a vivir acá, tú vas a ser el dueño de todo este lugar, te lo entrego a ti. Pero también dice que le entregó su ayuda idónea,
le entregó su esposa y, como dice la palabra de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero ¿qué pasa? Que cuando el hombre y la mujer se unen, empiezan a conquistar. ¿Cómo? A través de los hijos. Conquistan un territorio y con sus hijos empiezan a extenderse, empiezan a ir a otros lugares, empiezan a expandir, empiezan a ganar, empiezan a tomar por posesión cada lugar. Y eso es nuestros hijos. Pero ¿sabe algo, iglesia? Desde el mismo momento que Dios estableció un territorio, un lugar maravilloso, porque me imagino cómo era el huerto del Edén, paraíso, inmediatamente Dios coloca al hombre. ¡Pum! Satanás dijo: hay un plan, y mi plan es invadir ese lugar e invadir ese territorio. Hay un plan, y es destruir al hombre, es destruir esa familia que Dios ha puesto en ese lugar. Y ya todos conocemos la historia de lo que pasó con Adán y con Eva. Satanás logró sacarlos del territorio donde Dios los había puesto. Adán y Eva no pelearon por el territorio que Dios les había entregado. Adán y Eva dejaron invadir el territorio, dejaron invadir ese lugar que Dios les había dado para conquistar, pero desafortunadamente el que los conquistó fue Satanás, y fueron expulsados del huerto del Edén. Pero como Dios es grande y poderoso, también Satanás salió de ese lugar, porque donde está la presencia de Dios, donde hay ángeles con espada de fuego, Satanás huye. Donde hay ángeles con espada de fuego, las tinieblas retroceden. Y ¿sabe algo, iglesia? Eso está pasando en este momento, y sé que ahora mismo su espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y si tú entiendes esta palabra hoy, tú vas a salir de este lugar como un conquistador, como una conquistadora. Vas a salir de este lugar llenos de un espíritu conquistador. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Y Dios te dice: pelea por tu territorio, porque si tú no peleas por tu territorio atmosférico, espiritual, Satanás te va a invadir y quizás te va a sacar del plan y el propósito de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia, porque eso es lo que Dios, lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que el ladrón solo viene a hurtar, a matar y a destruir, pero Dios viene a darnos vida y vida en abundancia. Dile a la persona que está a tu lado: pelea por tu territorio. Satanás sabe que en un territorio se pueden arrancar cosas, pero también se pueden plantar. Y quiero que vamos a la palabra de Dios, Josué 1, 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a los padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas próspero en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Antes de que Dios escogiera a Josué, había un líder del pueblo de Israel llamado Moisés. Dios había dado una palabra, Dios había dado unas promesas, Dios había entregado un territorio, un lugar para que Israel conquistara. Dice que Moisés envió 12 espías al lugar, al territorio que Dios les había entregado, que Dios les había dado. De los 12 espías, hubo 10 espías que sintieron miedo, pero hubo 2 que fueron valientes y que tenían un espíritu conquistador. Cuando ellos fueron a ver la tierra que Dios les prometió, que Dios les dio, dice que hubo 10 espías que regresaron temblando, con miedo, y le decían a Moisés y le decían al pueblo: esos hombres que están allá son gigantes, son grandes, nosotros no podemos, nosotros somos como hormigas delante de ellos. Qué pena, Moisés, pero siento miedo y yo no voy a ir a ese lugar. Se llenaron de cobardía. 10 espías cobardes. Pero hubo 2, y entre esos Josué, que cuando regresaron, llegaron fue con un fruto gigante. Y mira, vea lo que hay en esa tierra. Eso es tierra que fluye leche y miel. Eso es una tierra maravillosa, es brisa, mar, playa. Ese es el territorio que Dios nos ha entregado. Ese es el lugar que Dios nos dio a nosotros. Y vamos a ir a pelear por nuestro territorio. Y los otros eran Josué, Caleb. Pero ahí hay gigantes. No me importa. Si tú los vistes, eran 5 veces más grandes que nosotros. No me importa, porque yo voy a ir a pelear por mi territorio. ¿Sabe algo, iglesia? Yo no sé cómo estás tú en este momento. Aquellos que nos ven desde casa, yo no sé qué gigantes estén en este momento invadiendo tu casa y tu territorio. Yo no sé por lo que tú puedas estar pasando ahora, lo que puedas estar viviendo. Yo no sé qué está invadiendo Satanás en tu territorio, pero déjame decirte una cosa. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás actuando tú? ¿Estás tomando la posición de estos 10 espías? ¿Sabe algo? Si hay algo que Satanás busca, lo primero que Satanás hace cuando invade un lugar, cuando invade un territorio, es generar miedo.
es generar pánico. Cuando Satanás invade tu territorio, tu espacio, te llena de cobardía y nos volvemos cobardes. Sentimos miedo, sentimos pánico, y yo no sé si lo que tú puedas estar pasando ahora, esos gigantes, si tú estás diciendo no, es demasiado grande para mí. Yo no sé si en este momento hay gigantes en tu casa, en tu hogar, que se han plantado en tu matrimonio, que se han plantado en la vida de tus hijos, que están plantados en tu hogar, en tu casa, en tu ministerio, porque hay personas, no sé por qué digo esto, pero hay personas que quizás están en este lugar con ministerio, y quizás a causa de que los gigantes han invadido tu territorio, tú estás diciendo, lo voy a soltar. O quizás estás diciendo, a este hijo mío no lo cambia nadie. O quizás estés diciendo, aquí en esta casa todo se acabó. Siento miedo a lo que está pasando. Mi hijo no era así, no actuaba de esa manera. Pero ¿sabe algo? Eso es lo que Satanás busca, generar miedo, pánico, para que tú y yo no peleemos por el lugar que Dios nos ha dado y nos ha entregado, un territorio. Y ese territorio tú y yo nos tenemos que levantar y pelear contra Satanás, porque nuestra lucha es contra él, es contra todo espíritu, todo huestes de las tinieblas, y no es contra nuestra casa ni contra nuestra familia. ¿Cómo estás esta mañana, iglesia? ¿Cómo estás actuando frente a lo que estás viviendo, lo que estás pasando? Quiero que veamos una imagen por un momento. No sé si de pronto algunos de ustedes conocen ese personaje o alguna vez lo vieron. Si alguien entiende el inglés, ahí lo puede leer, y si no le entiende, pues yo se lo voy a leer. No entiendo el inglés, pero sí sé lo que dice ahí. Coraje, el perro cobarde. Coraje, el perro cobarde. Ni honor le hacía a su nombre. Es que Coraje. A mí me causó curiosidad cuando yo escuché de Coraje, el perro cobarde, hace muchos años, y vi unas series de eso. Me llamaba la atención. Este perro mantenía cobarde, todo le daba miedo, a todo le huía. Estaba en la casa y sentía un miedo, ¡pum!, se iba debajo del sillón donde estaban sus amos. O sea, siempre huía, siempre se atemorizaba. No era Coraje, era un cobarde. Era cobarde. Quizás tú puedes estar pensando en este momento, uy, pero ¿qué le pasó al líder de jóvenes? Está llamando cobarde, que yo estoy sintiendo cobardía. Pero ¿sabe algo, iglesia? Gracias a Dios por la palabra, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y yo todo lo que comparto aquí es bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios y guiado bajo la palabra de Dios. Y quiero que veamos 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra habla de cobardía. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Cómo estás actuando frente a nuestro enemigo que está invadiendo nuestro territorio, nuestro lugar y nuestro espacio? ¿Estás como esos 10 espías? ¿Estás como Coraje? ¿O realmente estás peleando por tu territorio? Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que en esta mañana se levantan hombres y mujeres conquistadores,
con un espíritu conquistador, que se levantan a pelear como Josué por el territorio que Dios les ha entregado, porque ese territorio que Dios nos ha entregado es nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra iglesia y nuestro ministerio. Y cuando tú logras conquistar tu territorio, el Señor te hallará a conquistar otros territorios, tus amigos, tus vecinos, va a empezar a conquistar tus compañeros de trabajo, vamos a conquistar esta ciudad. Pero primero tenemos que conquistar nuestro territorio y pelear por nuestro territorio. Y cuando tú lo logras hacer, te vas a ensanchar y vas a empezar a ganar otros lugares, otros territorios. Y como dice la palabra de Dios, y todo lo que pise la planta de sus pies, Dios te lo va a entregar. Y donde tú vayas, el Señor va a ir contigo. Por eso la historia al principio era para entender que nuestro Dios es el todopoderoso, el más grande, el fuerte, el invencible. Y si el todopoderoso va contigo, a ti nadie te va a hacer frente. Y así como estuvo con Moisés y estuvo con Josué, va a estar contigo, con tu casa y con tu familia. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Sabe algo, iglesia? Josué, aquel hombre que no se llenó de cobardía, Dios lo llevó a conquistar. Y el primer territorio que Josué conquistó fue Jericó. Jericó era un pueblo que estaba rodeado de unos muros todo alrededor. Y ¿sabe algo? Jericó se creía invencible. Es más, humanamente, ejércitos terrenales, no había ninguno que pudiera atravesar las murallas de Jericó. Ninguno. Pero Josué estaba convencido que ese era el territorio y el lugar que Dios le había entregado para poder ir a conquistar otros lugares. Y ¿sabe algo, iglesia? Por eso cuando los muchachos estaban acá, las chicas de la danza, como dice la palabra del Señor, a golpe de panderos potestades caen ya, a golpe de panderos huestes caen ya. Cuando empezaron a entonar estas alabanzas de guerra espiritual y decía: los muros caen, los muros están abajo, los muros están siendo derribados. Si tú lo haces con el entendimiento en el mundo espiritual, esos muros empiezan a caer, esos gigantes empiezan a caer. Y eso le pasó a Jericó, porque la orden de Dios fue: denle 7 vueltas a Jericó. Vamos a ver Josué 6, 15 al 20. Dice: al séptimo día se levantaron a despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado esta ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío
y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. ¿Sabe algo, iglesia? Eso pasa cuando tú te empiezas a levantar y a pelear por tu territorio, por tu casa y por tu familia. Josué obedeció a Dios cuando los muros cayeron a golpe de panderos, a golpe de danza, a golpe de cantos, de gritos. La palabra dice que gritaban. Los muros caían e invadieron su territorio. Y cuando Josué y el pueblo de Israel pudo llegar al territorio que Dios le había entregado, lo conquistó. Pero cuando conquistó, fue y conquistó Ai, fue y conquistó otro lugar, fue y conquistó otro pueblo, y fue y conquistó todo lo que Dios les había entregado. ¿Por qué? Porque Josué tenía un espíritu conquistador, y ese es el espíritu conquistador que Dios quiere para ti, para tu casa, para tu familia y para tus hijos. Eso es lo que Dios quiere, que tú pelees por tu territorio y por tu casa. Vamos a ver unas características de un conquistador. La primera está en el versículo 1 y 2. Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Primera característica de un conquistador: aprende a escuchar la voz de Dios. Dice que habló Jehová a Josué. Habló Jehová a Josué. Josué escuchó la voz de Dios, y por eso fue que Josué fue un conquistador, y que todo lugar donde Josué iba, conquistaba, ganaba y tomaba todo lugar que pisaba sus pies, porque aprendió a escuchar la voz de Dios. Yo no sé tú en este momento qué estás pasando, qué estás viviendo, porque cuando nosotros se nos empiezan a colocar los gigantes, cuando Satanás invade nuestro territorio, cuando Satanás entra como un ladrón, como un hurtador, para querer destruir nuestro territorio, ¿cómo estamos actuando nosotros? ¿A quién estamos escuchando? Porque cuando empezamos a vivir todo este tipo de cosas, tú vas a escuchar la voz de tu interior, tú vas a escuchar la voz de otras personas, tú vas a escuchar la voz de Satanás diciéndote: no puede, ya perdiste, aquí ya no hay nada que hacer. Pero también está la voz del Todopoderoso diciéndote: yo estoy contigo, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Pero solo depende de ti si aprendes a escuchar la voz, que ante las circunstancias, que ante lo que estemos viviendo, que así Satanás quiera venirnos a hacer frente, cuando tú escuchas la voz de Dios, los muros empiezan a caer. Porque cuando Dios le dijo a Josué: denle estas vueltas a Jericó, dice que las murallas cayeron. Josué aprendió a escuchar la voz de Dios, y hoy Dios te dice: aprende a escuchar mi voz. Y si tú aprendes a escuchar mi voz,
vas a tener un espíritu conquistador, que donde tú vayas, que todo lo que tú pises, lo vas a ganar, vas a tomar por posesión para ti, para tu casa, para tu matrimonio, para tu ministerio, para tu iglesia y para tu familia. Segundo, versículo 3 y 4. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Segunda característica de un conquistador: conoce el territorio. Josué sabía que en ese lugar habían gigantes. Josué sabía que ese lugar había unas murallas que lo estaban rodeando. Josué conocía todo el lugar porque él fue uno de los espías y conocía todo su territorio. Y yo te pregunto esta mañana, ¿conoces tu territorio? ¿Conoces tú contra quién es nuestra lucha? ¿Conoces tú qué es lo que está pasando en el interior de tu casa, de tu familia? ¿Conoces tú qué es lo que le está pasando a tus hijos? ¿Conoces tú qué es lo que le está pasando a tu hogar, a tu matrimonio? ¿Conoces tu territorio? Josué conoció su territorio y lo conquistó. Josué, en vez de retroceder, Josué, en vez de llenarse de miedo, de cobardía, como los otros 10, Josué dijo: yo voy a pelear por mi territorio, yo voy a ir a conquistar mi territorio. Y hoy Dios te dice: levántate, levántate, conoce tu territorio. Y no es contra tus hijos, no es contra tu esposo, no es contra tu esposa, no es contra tu hermano acá en la iglesia, no son contra aquellos que están en el ministerio. Es contra Satanás, es contra el gigante que se levanta delante de ti. Es contra esos espíritus que vienen a invadir tu casa, la vida de tus hijos, que los quieren llenar de rebeldía, que quiere que se levanten contra los padres. Empieza a identificar cuál es tu territorio. ¿Sabe algo? La Biblia nos habla de águilas, de leones. Y un hombre y una mujer con un espíritu conquistador es como las águilas y como los leones. Y así era Josué. Josué fue y espió y miró. Cuando tú y yo conocemos nuestro territorio, somos como las águilas. Y las águilas no vuelan donde vuelan los gallinazos u otras aves. Las águilas vuelan a lo más alto. ¿Y sabe por qué? Para mirar bien su territorio. Y cuando las águilas empiezan a detectar su presa o su enemigo, emprenden el vuelo y van al ataque. Y como águilas no echan para atrás, sino que van a pelear por su territorio, por su lugar. ¿Y por qué como leones? Como el león de la tribu de Judá. Yo no sé si ustedes han visto en estos canales de televisión, Animal Planet, Discovery Channel, cosas cuando de los leones, de los territorios de los leones. Si hay un animal acá en la tierra que es territorial, son los leones. Y los leones, el que se le meta al territorio, déjame decirte que no sale vivo. El que se meta al territorio de un león, hasta ahí llegó. Y el que tiene un espíritu conquistador es como un león y no se queda solamente en su territorio, sino que impide que otros invadan su territorio y cuida su territorio, pero sale a pelear afuera por su territorio,
por sus crías, por sus hijos, y empieza a pelear. Y eso Dios te está llamando hoy, que te levantes como águila, que te levantes como un león y que empieces a pelear por tu territorio. Que cuando tú empieces a detectar que Satanás quiere venir a dañar tu relación con tu esposa, con tus hijos, que Satanás quiere venir a levantarse contra la vida de tu familia, tú ya estás preparado y le dices: hey, qué pena, pero tú a este lugar no entras. Y aquí luchamos y aquí brindamos la batalla, pero tú acá no vas a entrar. Que estés como las águilas, y cuando veas que Satanás viene, porque es astuto, dice la palabra, cuando Satanás venga, tú ya estás como las águilas y hey, qué pena, y le haces frente y te levantas a pelear por tu territorio. Y eso hizo Josué. Y cuando tú peleas por tu territorio, cuando tú peleas por tu casa y tu familia, Dios te hallará a conquistar otros lugares. Y es ahí donde nosotros vamos a ir a conquistar y a ganar las almas para Cristo. Todos aquellos que están perdidos en una vida sin Jesús, que Satanás tiene cautivos, vamos a ir por ellos. Pero por eso tú primero tienes que pelear en tu casa, en tu territorio, para poderte ensanchar e ir a conquistar a aquellas personas que Dios también nos ha entregado. Porque cada uno de nosotros tenemos una misión y una tarea, y es ir a ganar a aquellos que están sin Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Tercera característica, versículos 5 y 6. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Tercera característica de un hombre y una mujer conquistador: confía en Dios y en sus promesas. Josué confió en Dios cuando Dios le dio una palabra, confió cuando Dios le dio promesas. Y les pregunto, ¿entregó Josué la tierra que Dios había prometido o no? La entregó así como Dios lo hizo. ¿Cuántas promesas Dios te ha dado a tu vida? ¿Cuántas promesas de Dios para nosotros? ¿Cuántas promesas de Dios para nuestra casa? ¿Cuántos de los que están en este lugar y tienen hijos, Dios te ha dicho: te los voy a entregar? ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas? Tercera característica: confía en Dios y en sus promesas, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Porque todas las promesas en Dios son sí y son amén. Dios no miente, y Dios, todo lo que promete, Dios lo cumple. Así que confía, porque el Señor te dice: yo estoy contigo. Como estuve con Moisés y con Josué, estoy contigo. Confía en mí, y lo que te prometí te lo voy a entregar. Lo que prometí para tu casa te lo voy a entregar. Confía en Papá Dios. Confía en las promesas que Dios te ha entregado. Satanás quiere impedir que tú las recibas y quiere distorsionar el propósito de Dios para tu vida, para tu casa y para tu familia. Pero Dios te dice: lo que te prometí lo vas a recibir. Y ya para ir terminando, última característica de un conquistador, versículo 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme
a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vive conforme a la palabra de Dios. Esto hizo Josué. ¿Cuántas veces tú estás viviendo algo, estás atravesando por algo y viene Satanás y te dice: tú no puedes, tú no eres capaz? Pero cuando tú vives en la palabra de Dios, la palabra de Dios te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene Satanás y te dice: tu familia es un fracaso, tu familia está perdida. Mira a tus hijos, mira a tu esposa, mira a tu esposo. Pero cuando tú vives en la palabra, se vienen las promesas del Señor y dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Viene Satanás y te dice: tú no vales nada, no vas a ser capaz, estás perdido, perdida. Y viene la palabra y te dice: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Confía, confía en el Señor. Si tú vives conforme a la palabra, Josué obedeció a la palabra de Dios, al llamado de Dios, y por eso Josué fue un conquistador. Y si tú aprendes a vivir en obediencia a la palabra de Dios, que cuando Satanás empiece a mandar dardos de fuego a tu mente, que cuando Satanás quiera traer ataques contra tu casa y tu familia, porque sabe algo, iglesia, y aquellos que nos ven por internet, déjame decirte una cosa: cuando Satanás te viene al encuentro, él no viene con misericordia ni con compasión. Satanás viene a destruirte. Satanás viene a acabar contigo y con tu casa. Pero cuando tú obedeces la palabra de Dios, aquí está la promesa, porque entonces la palabra hará prosperar tu camino y todo lo que tú hagas te saldrá bien. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú obedeces la palabra de Dios, cada lugar que tú pises lo vas a conquistar, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma. Pero déjame decirte que también penetra el reino de las tinieblas. Y así como decía Germán esta mañana, decía: hay ángeles con espada de fuego que están empezando a mochar cabezas. ¿Cabezas de quién? De todo espíritu, de todo huestes, de todo principado, de toda potestad. Y asimismo es la palabra de Dios, porque es el arma de ataque que nosotros tenemos. Y cuando tú vives conforme a la palabra, vas a conquistar.